Muy bien, lo invitamos nosotros a Ismael 3 o 4 veces por año porque obviamente predice cosas que después se cumplen. En diciembre, estuvo por aquí en diciembre, entonces dijo, mira Nelson, porque estaba todo el tema del mínimo no imponible, venían los medios aguinaldo y le quisimos preguntar. Entonces habló de una situación problemática y dijo, y el año que viene va a ser peor. Y así estamos. Hola Ismael, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué es peor este año que el año pasado, que también fue duro, malo? Mira, es lógico que sea más duro este año. ¿Por qué motivo? Porque este año tenemos más inflación, hay aumentos de salarios y los parámetros con los cuales se fijan las tasas y el impuesto siguen congelados en los mismos niveles de agosto del 2013. Ajá. Pero a su vez las escalas siguen congeladas en los niveles del año 2000. Hace 15 años. ¿Cuál es la importancia de las escalas de las cuales vos venís hablando y vienen hablando los sindicalistas que dicen así se modificará el mínimo no imponible, si no se arregla lo de las escalas estamos casi en lo mismo? Y tienen razón, porque pasa lo siguiente, ¿qué son las escalas? Las escalas significa lo siguiente, si yo gano más de determinada suma, pago una alícuota. Ajá. La primera alícuota es del 9%. Si gano mucho, pago la alícuota máxima que es del 35%. Ajá. Si la escala se mantiene congelada y hay una alta inflación, y no olvidemos que en estos 15 años la inflación es del 1200%, o sea, tenés que multiplicar por 13 los valores que había en el 2000 para actualizar las escalas, lleva a que vos apenas superás el mínimo no imponible, en lugar de pagar la alícuota más baja, que es del 9%, pasás a pagar las alícuotas más altas, ajá, que son del 27, del 31 o del 35%. Caramba. Entonces, se distorsiona por completo porque hoy basta que vos superes un poco el mínimo imponible, que es lo que le está pasando a muchos trabajadores, para en lugar de pagar el 9%, ya te esté castigando el impuesto con un descuento del 31% sobre el excedente o del 35%, como si fueras un multimillonario. Para recordarlo para muchos que a lo mejor no lo saben, ¿cuánto es hoy el mínimo no imponible? Mira, esto hay que explicarlo bien, ajá, que es lo siguiente. La AFIP y el gobierno congelaron la situación salarial en los niveles de agosto del 2013. Bien. En ese momento dijeron, todo aquel que gana de sueldo bruto menos de 15.000 pesos no paga impuesto a la ganancia. Bien. Si vos ganás más de 15.000 pesos, pasás a pagar el impuesto a la ganancia. 15.000, un peso pasás a ganar. Claro, pero no pasás a pagar a partir de 15.001. O sea que no sobre el excedente de 15.000. O sea, no es un peso de excedente que pagas. ¿Sobre cuánto pagas el excedente? Ahí viene el tema. Depende del tramo, el mínimo no imponible es 9.900 pesos. 9.700 pesos. Bien. Eso significa que si vos ganás 15.000 pesos, o ganabas menos de 15.000 pesos, no pagabas nada. Ganabas 15.001, pasabas a pagar el impuesto a la ganancia sobre la diferencia entre 15.001 y 9.700. ¡Qué bárbaro! Muy bien, pero en ese caso, en lugar de pagar el 9, pasás a pagar una tasa mucho más alta, justamente porque las escalas están congeladas, claro, en los niveles del año 2000. Claro. Si vos ganabas más de 25.000 pesos, el mínimo no imponible se reducía, ya no era 9.700, sino 7.700. Se hizo una especie de nueva tablita de machinea. La tablita de machinea era eso, que era decreciente, el mínimo no imponible. Aquí se la hizo decreciente, prácticamente en una escala. Primera, más de 15.000, el mínimo no imponible 9.700, más de 25.000, el mínimo no imponible más bárbaro, bajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que o sea, para poner, el que gana 25.000 paga impuesto por excedentes de 18.000 pesos más o menos. De 18.000 pesos, habría que sacar ahí. Claro. Si gana 25.000 en mano, para sacar los descuentos de jubilación, etcétera, paga sobre el excedente de 18.000. Ahora, pasa lo siguiente, como tu excedente es 18.000 y ese excedente lo vas a tener por lo menos 12 meses más el aguinaldo, vos pasás a ganar más en el año, tenés un excedente respecto del impuesto de más de 120.000 pesos. Claro. En ese caso pagás el 35%. O sea, una persona que gana en mano 25.000 pesos, vamos a tomar una persona soltera, en mano 25.000 pesos, paga sobre el excedente
la tasa del 35% como si fuese un multimillonario. Qué bárbaro. Por ese motivo se dice que estas distorsiones que le metió el gobierno al impuesto hacen que el impuesto haya dejado de ser progresivo para transformarse en regresivo. Claro. Porque no es posible que un trabajador que hoy gana 25.000, que no es un gran sueldo, esté castigado con una tasa del 35% como si estuviese ganando 2 o 3 millones de pesos por año. Es Paga lo impactante. mismo el rico y el súper rico que un trabajador Claro. que está con un sueldo de 25.000 pesos. Esa es otra distorsión. Pero hay más distorsiones. Ajá. ¿Por qué motivo? Porque si yo ganaba menos de 15.000 pesos Sí. en el periodo este del 2013... Agosto del 2013. Después de las Agosto- PASO la presidenta lo modificó, ¿no es cierto? Hasta el 31 de diciembre del 2013, ¿no es cierto? No, hasta el 30 de agosto. Si yo, entre enero y agosto del 2013, ganaba perfecto, menos sí. de 15.000 pesos de sueldo Sí. bruto, no pago impuesto a la Bien, ganancia. perfecto. Si hoy gano 200.000 pesos, ¿pago impuesto a la ganancia? Y si en ese momento ganabas No, entre... si en aquel momento yo ganaba menos de 15.000 Sí. y hoy, porque cambié de empleo, por múltiples factores, estoy ganando 200.000 pesos por mes. Y entiendo que no, porque estás comprendido por ese Estás decreto. claro. Ahora pasa lo siguiente. Vos, si ganabas 20.000 en aquel momento y ahora ganás 200.000 pesos, vos pagás el impuesto a la ganancia y yo no. Que porque ganas 15.000, qué bárbaro. Entonces, la distorsión que hay es lo siguiente. Los dos tenemos el mismo ingreso hoy, pero como nuestra situación salarial entre enero y agosto del 2013 fue distinta, Claro. vos pagás el impuesto a la Y vos ganancia no. y yo estoy eximido. Qué bárbaro. Es otra de las distorsiones que tiene este impuesto. Ahora, ¿cuál es el problema que lleva a este paro general Del martes. del martes y que ha llevado esta gran distorsión? Sucede lo siguiente. Cuando vos discutís un aumento de salario, a vos lo que te interesa finalmente es cuánto vos vas a tener de ingreso Claro, real. Correcto. Si Entonces ganas vos- 15, ¿cuánto vas a ganar? Si vas a ganar 20, 19, lo que fuere. y lo haces en un porcentaje. Entonces, la primera cuestión que uno, a la hora de discutir la paritaria, tiene que tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Cuánto va a ser la inflación? Si la inflación va a ser del 30, yo como mínimo 30. quiero 30%, de Perfecto. tal manera de quedar neutro con inflación. Si me dan un 20%, Te mi quedas salario abajo. es más grande, pero perdí 10 puntos con inflación, Así con lo es. cual tengo menor poder de compra. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquellos trabajadores que están alcanzados por ganancia, si la inflación fuese del 30 y le dan un 30 en la empresa o en la paritaria, él tiene que saber que de ese 30 hay por lo menos 10 puntos que no lo va a cobrar él. 10 puntos. 10 puntos, Ah, un tercio. un tercio, porque y ese 35%, claro, el 35% que claro, recién hablamos, claro, sí. el 35% Está, claro. va a ser capturado por la FIP. O sea, la empresa se lo va a descontar para depositarlo en la FIP. Entonces, yo pido el 30, pero en realidad mi bolsillo más el 20. Pero si tengo una inflación del 30, yo necesito que sea del Claro. 30. Entonces se hizo un cálculo y dijo lo siguiente. Si yo quiero recibir el 30 de sueldo este año, igual que la inflación, y estoy alcanzado por ganancia, tengo que pedir el 46. Qué bárbaro. Claro, un tercio. Se te lo De lleva, tal claro. manera que Te lleva 10, al 46 le resto ese 35% o ese tercio, Claro. como señalas vos, y entonces voy a El 30. tener el 30 y quedo empatado con la Pero inflación. nadie va a tener el 46%. Es decir, por lo menos no está en la lógica de lo que hoy es la negociación salarial esto, ¿no? Claro, pero este es está- el problema que hay. Por ese motivo las paritarias están empantanadas, no prosperan. ¿Por qué motivo? Porque todo el mundo está esperando algún gesto del gobierno que diga, mira, resolveme este tema porque tengo trabada la paritaria. Ahora, ¿qué paritarias están trabadas? Porque ahí el ministro dice, esto no tiene importancia porque abarca el 10% de Claro. los trabajadores. Yo lo que digo es lo siguiente. En primer lugar, si un impuesto es incorrecto, está mal diseñado, no se ajusta por inflación, castiga al trabajador y castiga al salario, así afecte al 4, Sí, claro. al 5, al 8 o al 10% de los trabajadores, hay que modificarlo. Claro, claro. No es un tema de cantidad, sino que es un tema de la propia estructura del impuesto que el gobierno no está cumpliendo con la ley porque no lo ajusta por inflación. exactamente. Primer Un tema problema. de equidad, claro. Exactamente. Ahora, hay otro problema adicional. Cuando uno agarra ciertos gremios, dice lo siguiente, los bancarios dicen que por lo menos el 70% está afectado por ganancia. Los ferroviarios dicen el 80%. Le sumo camioneros, le sumo transporte, le sumo siderurgia, le sumo petroleros, etcétera, y entre el 67% y el 95% de esos gremios está afectado por el impuesto a la bárbaro, ganancia. Entonces, esos gremios no pueden avanzar en la paritaria o el sector empresario dice, no, mirá, yo no te puedo dar el 46,
Claro, obvio. Entonces, pero el Muchos casos trabajador, imposible, pero claro. el trabajador Tiene derecho, claro. Te el dice, trabajador mira. dice, está bien, pero yo necesito por lo menos tener de aumento de bolsillo lo mismo que la inflación. O ustedes hacen cargo del impuesto o el gobierno lo modifica. Bueno, entonces la paritaria está totalmente empantanada. Ese es lo que está motivando, entre otros reclamos, este paro que el gobierno, digamos, da distintos argumentos, distintas excusas. Hoy, el ministro Kicillof, ¿viste lo que dijo? Sí. Que este es un impuesto que puso Perón en el año 73, creyendo que con eso le daba, blanqueaba el impuesto, claro, o querría decir que el impuesto es bueno. En realidad hay que recordarle al ministro que este impuesto se llamaba impuesto a los réditos, claro, se aplicó por primera vez a partir del 1 de enero del año 1932, se sancionó por única vez por 3 años. claro, mirá vos. Porque era un impuesto de emergencia. Se fue renovando todos los años y este impuesto de emergencia que afectaba a los trabajadores se fue renovando. En el año 73 se le cambió de nombre, claro, se le puso impuesto a la ganancia, pero dentro de ese impuesto a la ganancia hay una cláusula que dice que el mínimo no imponible y las escalas tienen que ser actualizadas de acuerdo a la suba de los precios, cosa que el gobierno efectivamente no está haciendo. Entonces, el que ha distorsionado por completo el impuesto ni siquiera es la propia estructura del impuesto, sino que es el propio gobierno al no aplicar la suba de los precios o la suba de los salarios para actualizar los parámetros del impuesto a la ganancia. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil, qué complejo para este gobierno y ojo para el que viene también, ¿eh? Va a ser difícil para el gobierno que viene, va a ser una demanda urgente para el gobierno que viene, ¿eh? Sí, yo creo que el gobierno va a tener que hacer algo con esto porque está trabando, está llevando a que inclusive, Nelson, hay trabajadores que no quieren hacer horas extras porque dice lo siguiente: yo voy a hacer un esfuerzo personal para que después de ese mayor esfuerzo que hago personal y cobrar la hora extra me estén sacando el 30 y pico % del impuesto a la ganancia. No me conviene hacer horas extras. Entonces se está trabando la propia actividad laboral, entre otras cosas la paritaria o hacer horas extras, justamente porque el gobierno está empecinado en algo tan elemental como que una escala que viene de la época de Machinea, mirá de lo que estamos hablando, del año 2000, siguen los mismos valores después de 15 años. Eso tiene que ser rápidamente modificado y esperemos que el gobierno lo modifique antes del paro, porque también el paro tiene un costo muy, pero muy grande para toda la actividad productiva y el gobierno está dispuesto a pagar el costo de que haya un día que se paralice la actividad con tal de no querer aflojar en un punto tan importante y saber que finalmente el salario no es ganancia y que el impuesto a la ganancia no debe afectar a los salarios, teniendo en cuenta, lógicamente estamos hablando salarios que respondan al mínimo no imponible, que debidamente actualizado debería estar en torno de los 30.000 pesos y sin embargo recién mencionamos que el mínimo no imponible está entre 7.700 y 9.700 pesos. Eso es una barbaridad. Ismael, como siempre, tan claro, gracias por ilustrar. No, al contrario, y gracias por la invitación. A vos. Digo, para un gobierno que dice que es progresista, esto de progresista no tiene absolutamente nada.